ahora Cristo está construyendo su templo espiritual con piedras vivas, seres humanos, los cuales son piedras vivas, como Cristo es una piedra viva, la piedra angular, que los edificadores, los ministros, sacerdotes de aquel tiempo desecharon, lo rechazaron. Y ahora encontramos que hemos sido colocados en la iglesia de Jesucristo, que es el templo espiritual de Cristo, para Dios morar en Él en toda su plenitud, en el Espíritu Santo, y ahora somos piedras vivas de ese templo. Y ahora estamos nosotros viviendo en la casa de Dios. ¿En qué etapa o edad estamos viviendo? En la edad de la piedra angular. Por lo tanto, estamos viviendo en tiempo presente, porque esa es la edad presente de la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la etapa presente. Ya las otras etapas terminaron. Y Dios colocó en cada una de esas etapas los escogidos de esas etapas o edades. Y ahora hemos visto cómo vivir en la casa de Dios en tiempo presente. Vivir en la iglesia del Señor Jesucristo en tiempo presente. Y ahora, ¿dónde están los que están viviendo en la casa de Dios en tiempo presente? Aquí estamos presentes en este tiempo final, viviendo en la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular. ¿Y cómo se vive en la casa de Dios en el tiempo presente? Se vive sirviendo a Dios y se vive en santidad, apartados del pecado y teniendo nuestros pecados confesados a Cristo, arrepentidos de nuestros pecados, para que así la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Cuando usted ha arrepentido de sus pecados, los confiesa a Cristo, orando a Cristo, y le pide perdón a Cristo por haber pecado contra Él, entonces Cristo con su sangre lo limpia a usted de todo pecado. Y ya usted no responde ante Dios por esos pecados, porque ya fueron quitados por la sangre de Cristo. Y usted fue justificado, quedó como si nunca en la vida hubiese pecado. Ahora, si usted no confiesa a Cristo sus pecados y le pide perdón a Cristo por sus pecados, recuerde que Cristo está en el templo celestial, en el cielo, en el templo celestial, en la casa de Dios celestial, haciendo intercesión con su propia sangre por nosotros, lo cual está tipificado en el lavatorio de pies. Luego que la persona recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo y es bautizado en agua en su nombre y recibe el Espíritu Santo, todos los pecados de esa persona fueron quitados. Pero los que cometa de ahí en adelante los tiene que confesar a Cristo también, como hizo cuando recibió a Cristo como su Salvador. Lo recibió arrepentido de sus pecados y ahora, arrepentido de sus pecados, luego de ser un cristiano, estando en la casa de Dios, confiesa sus faltas, errores y pecados a Cristo y Cristo lo limpia con su sangre preciosa. Por eso el lavatorio de pies es tipo y figura de esa obra que Cristo hace con el creyente. El creyente no puede desanimarse porque cometa alguna falta, algún error o algún pecado. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo su Hijo. Y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. San Juan, primera de Juan, capítulo 1, verso 7, lo dice. San Juan capítulo 1, verso 7 dice:
Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, el creyente, el cristiano, no puede desanimarse en ningún momento. Tiene que seguir adelante y cada vez que cometa algún error, alguna falta o algún pecado, arrepentido de sus pecados, confesarlos a Cristo, y la sangre de Jesucristo lo limpiará de todo pecado. Y sigue adelante viviendo, ¿dónde? En la casa de Dios en tiempo presente. Y cuando seamos transformados, ya no cometeremos más faltas, ya no cometeremos más errores y ya no cometeremos ningún pecado, no faltaremos ante Dios. Pero mientras estamos en esta vida terrenal, en estos cuerpos terrenales, cometemos faltas, errores y algunas veces pecamos. Por lo tanto, sea grande o pequeña la falta o el pecado, confiéselos a Jesucristo. Aún un joven o un hombre besar a una mujer que no sea su esposa, besarle la boca, dice el reverendo William Branham que es adulterio, o sea, eso es algo que no debe hacer una persona. Adulterio potencial, porque en la boca están, en los labios hay glándulas del sexo. Ahora, hasta eso, confiéselo a Cristo cuando lo haya hecho y Cristo le limpiará con su sangre preciosa. No criticamos a nadie, sino que le mostramos la solución a sus problemas. Ahora, ¿qué sucede con las personas que no confiesan a Jesucristo sus pecados para que Cristo con su sangre los limpie de todo pecado? Miren lo que sucede. Miren lo que sucede en el cielo. En el capítulo 12 del Apocalipsis, versos 7 al 12 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora, en el cielo, el diablo es el acusador. Allá en el cielo, ante Dios, acusa a todos los hijos e hijas de Dios
Vean, dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así es que, sabiendo que tenemos un acusador, el cual señala ante Dios toda falta, todo error y todo pecado que cometen los hijos de Dios, recordemos vencer al acusador. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo. ¿Cómo lo vencemos? Confesando a Cristo nuestras faltas, errores y pecados, y Cristo con su sangre nos limpia de todo pecado. Y entonces el diablo, cuando acusa a uno de los hijos de Dios, tenemos la victoria, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado, y no hay pecado en nosotros delante de Dios. Cristo desintegra el pecado y lo regresa al diablo, que es el originador del pecado. Ahora, vean ustedes, entonces Dios no haya causa, no haya pecado en nosotros, por lo tanto no haya causa probable para Él dictar un juicio contra nosotros. Por lo tanto, no hay causa para que venga juicio divino sobre los que viven en la casa de Dios en tiempo presente, en el tiempo que les ha tocado vivir. Pero si las personas no confiesan sus pecados a Cristo para que los limpie con su sangre de todo pecado, ¿qué sucede? Cuando el diablo los acusa delante de Dios, Dios mira, y entonces están ahí los pecados porque no los confesó a Dios. Y entonces, conforme a la ley divina, cada pecado tiene un juicio establecido, que tiene que venir una condena por cada pecado. Vean que el diablo acusaba a Job día y noche delante de Dios, pero Job, por cuanto ofrecía a Dios los sacrificios por el pecado, estaban cubiertos sus pecados, y Dios dijo que Job era un hombre justo. No había pecado en Job, porque estaban cubiertos con la sangre de los sacrificios que él efectuaba por él y por su familia. Y ahora, con todo y eso, el diablo dijo: Job te sirve, porque mira cómo tú lo tienes. Porque cuando una persona tiene sus pecados cubiertos con la sangre del sacrificio del Antiguo Testamento, entonces aparece como una persona justa delante de Dios, y Dios derrama sus bendiciones sobre esa persona. ¿Cuánto más sobre los que viven en la casa de Dios en tiempo presente, en el tiempo que les toca vivir, los cuales no tienen cubiertos sus pecados, sino que los tienen quitados por la sangre de Cristo? Las bendiciones de Cristo tienen que venir sobre esas personas. Pero el diablo no le gusta que Dios bendiga a sus hijos. Y el diablo le decía a Dios: mira cómo Job te sirve, porque tú lo tienes bien, lo tienes lleno de tus bendiciones, rico. Quítale lo que tiene y verá cómo te deja, verá cómo se aparta de ti y te maldice. Déjame quitarle lo que tiene. Y Dios le dio permiso. Y esas son las pruebas que vienen sobre los creyentes también, por permisión de Dios. Si usted ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, no tiene usted motivo por el cual venga el juicio de Dios sobre usted. Espere usted siempre las bendiciones de Dios. Si usted piensa negativamente, pues entonces eso es como un imán que va a traer
maldiciones para usted. Y el diablo va a tener por dónde darle duro a usted. Usted crea positivamente, con fe, crea todas las promesas de Dios y espere las bendiciones de Dios sobre usted, porque usted ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, vean a Job. El diablo le quitó su familia, luego le quitó sus bienes y luego lo hirió con una lepra, con una sarna, y Job, con todo y eso, bendecía a Dios, seguía sirviendo a Dios. Ahora Job tenía la esperanza en la resurrección. Él decía: yo sé que mi Redentor vive, y aún después de deshecha hasta mi carne, en mi carne he de ver a mi Redentor, lo he de ver. Y nosotros tenemos la esperanza, si partimos de esta vida terrenal, en la resurrección en cuerpos glorificados, y hemos de ver a Jesucristo en su cuerpo glorificado. Y si permanecemos vivos hasta que Cristo termine su obra de redención y termine su obra de intercesión, allá en el trono del Padre, y se levante del trono y reclame a todos los que han redimido con su sangre, los resucite a los que han partido, entonces a los que vivimos y permanezcamos vivos hasta ese tiempo, nos transformará. Y entonces todos seremos iguales a Jesucristo, con cuerpos físicos glorificados y con cuerpos angelicales teofánicos. Y ahora encontramos que en la casa de Dios hay grandes bendiciones para todos los que viven en la casa de Dios en tiempo presente, en el tiempo que les toca vivir. Viven en la edad que está vigente en el tiempo en que ellos están viviendo. Y para cada edad en la casa de Dios, Dios tiene siervos fieles y prudentes colocados ahí para que les den el alimento espiritual a tiempo, o sea, la palabra, el mensaje, porque nuestro cuerpo se alimenta de cosas físicas, pero nuestra alma se alimenta de la palabra de Dios, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio capítulo 8, verso 1 al 9, y San Mateo capítulo 4, verso 4. Y ahora, para este tiempo final, también, para los que estarían viviendo en la casa de Dios, Dios tendría un siervo fiel y prudente que les estaría dando el alimento a tiempo, y ese será el siervo fiel y prudente que estará en la tierra en la segunda venida de Cristo. Bienaventurado aquel siervo, dice Cristo. Ahora vamos a leerlo aquí en San Mateo capítulo 24, versos 44 al 47, dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? O sea, ¿sobre qué casa? Sobre la casa del Señor, que es la iglesia del Señor Jesucristo, para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Por lo tanto, habrá un siervo fiel y prudente en la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, con el alimento espiritual para la iglesia de Jesucristo, para alimentar con esa palabra revelada a todos los hijos e hijas de Dios que estarán viviendo en la casa de Dios
en tiempo presente. Hijos e hijas de Dios que estarán viviendo en la etapa de la edad de la piedra angular, que es la etapa de la edad de la iglesia correspondiente a este tiempo presente. Y ahora, en cada edad, los escogidos de Dios que viven en la casa de Dios en el tiempo presente que les toca vivir, comen el alimento espiritual del mensaje revelado para su edad. Así es para nuestro tiempo, en este tiempo en el cual estamos viviendo. Y ahora hemos visto las cosas que Dios tiene en su casa del Nuevo Testamento, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Tiene a sus hijos viviendo en su casa en tiempo presente. Y el deseo que expresó David desde lo profundo de su alma, vivir en la casa de Dios todos los días de su vida, ahora también a nosotros nos ha tocado esa bendición. Y ahora, en este tiempo, cada hijo e hija de Dios tiene que saber en qué etapa de la casa de Dios se está viviendo, cuál es la etapa vigente para vivir en esa etapa de la casa de Dios en este tiempo final. La casa de Dios del Nuevo Testamento, que es la iglesia de Jesucristo, que es el Israel celestial, es la casa más importante que hay. Es el pueblo de Dios, nacido de nuevo, el cual ha obtenido el nuevo nacimiento y ha obtenido el cuerpo angelical y ha entrado a vida eterna. Tiene vida eterna. Y ya entró en el programa de la redención y ha sido reconciliado con Dios. Así como Cristo, antes de venir a la tierra, vivió en su cuerpo angelical y después obtuvo su cuerpo físico, el cual nació a través de la Virgen María, pero que fue creado en el vientre de María por el Espíritu Santo, el que creó una célula de vida de sangre en el vientre de María, la cual se multiplicó célula sobre célula y así se formó el cuerpo físico de Jesús. Cristo decía: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. La sangre de Cristo no es una sangre contaminada con y por el pecado, es sangre divina, es la sangre de Dios. Era la única sangre que podía redimir al ser humano. Y ahora encontramos que esa es la sangre que nos limpia de todo pecado. Y con esa sangre es que obtenemos la victoria en contra del diablo. Lo vencemos por la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Sangre que nos limpia de todo pecado, y el acusador de nuestros hermanos pierde todos los casos delante de Dios, porque no hay pecado en los hijos e hijas de Dios que viven en la casa de Dios en tiempo presente, en el tiempo que les toca vivir, de edad en edad. Ahora, los que no confiesan a Cristo sus pecados, ¿qué les sucede? Entonces el diablo puede mostrar los pecados y Dios mirar a la persona y ver los pecados, y entonces es dictado el juicio divino, y entonces la persona obtiene como resultado problemas en su vida y problemas de salud, y el diablo viene contra esa persona y hiere a la persona con alguna enfermedad de muerte,
Y entonces los días de la persona se cortan y se va antes de tiempo. También hay personas que heredan de sus antepasados problemas de salud. Por eso los médicos preguntan si en la familia hay alguno con alguna enfermedad y colocan un sinnúmero de enfermedades para que la persona marque cuando llenan ese formulario, para que marque cualquier tipo de enfermedad. Le colocan un sinnúmero de enfermedades como, digamos, cáncer, diabetes, epilepsia y tuberculosis y cosas así. Vean, la epilepsia es de los peores porque trabaja en el cerebro y es un demonio de epilepsia. O sea que el diablo entonces obtiene un derecho a enviar un demonio, un espíritu malo de enfermedad, el que sea, a la persona. Puede ser por los pecados de la persona o pecados de sus antecesores. Recuerden que hasta la 5ª generación, dice Dios, que castigará la maldad de las personas. O sea que una persona puede perjudicar a sus descendientes si no se arrepiente delante de Dios de sus pecados. Ahora, por cuanto la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, la persona puede ser libre de cualquier problema de salud, no importa el que sea. Ahora encontramos que por eso es tan importante tener nuestra vida arreglada con Dios. Nadie quiere problemas, ni espirituales, ni físicos para su cuerpo. Por lo tanto, ya tenemos el secreto, es confesando nuestras faltas, errores y pecados, arrepentidos de nuestros pecados, confesándolos a Cristo para que Él nos limpie de todo pecado. Y así es como vencemos al diablo. ¿Por medio de qué? De la sangre de Jesucristo. Y entonces no hay ninguna forma en que el diablo pueda obtener el permiso para herir con una enfermedad, una plaga, a un hijo o una hija de Dios. Ahora podemos ver lo importante que es estar viviendo en la casa de Dios en tiempo presente y los privilegios que hay para los que viven en la casa de Dios en tiempo presente. Podemos ver también la forma en que tenemos que vivir en santidad sirviendo a nuestro Señor. Tenemos que estar trabajando en la obra del Señor siempre con y por amor divino y con fe, sabiendo que hemos sido escogidos para trabajar en su obra, lo cual es un privilegio. Es un privilegio trabajar en la casa de Dios. Somos reyes y también somos sacerdotes en la casa de Dios. Por lo tanto, trabajando en la obra del Señor, estamos trabajando y glorificando a Dios y ofreciendo alabanzas a Dios. Estamos como sacerdotes sacrificando, haciendo sacrificios agradables a Dios. Y ahora podemos ver la casa de Dios del Nuevo Testamento, que es la iglesia del Señor Jesucristo, donde hemos sido colocados y por consiguiente somos descendientes ¿de quién?
de Dios. Somos hijos e hijas de Dios. Cuando usted dice que usted es hijo de tal matrimonio, usted es un descendiente de ese matrimonio. Y cuando decimos que somos hijos de Dios, somos descendientes de Dios. Hijos e hijas de Dios. Y por cuanto Jesucristo es perfecto, su sacrificio también fue perfecto y su sangre es perfecta. Por lo tanto, Él nos reconcilia para siempre, para toda la eternidad, y no tiene que estar Él viniendo para ser sacrificado cada año. Sería sacrificado solamente una vez, una sola vez, porque es un sacrificio perfecto, con una sangre perfecta, y lleva a cabo una reconciliación perfecta para toda la eternidad. Por eso, la persona cuando lo recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y recibe el Espíritu Santo, ha obtenido vida eterna. Ha nacido de nuevo, ha nacido en el reino de Cristo y tiene vida eterna. No perecerá jamás esa persona. Pero que cuando cometemos algún error, falta o pecado, pues la confesamos a Jesucristo y basados en su sacrificio en la cruz del Calvario, y por cuanto Él está en el trono del Padre, en el trono de intercesión en el cielo haciendo intercesión, esa sangre nos limpia de todo pecado. O sea, no solamente quitó nuestros pecados pasados, sino que todo pecado que cometamos o error o falta, su sangre nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, su sangre nos mantiene limpios de todo pecado. Por eso la sangre de Cristo en el cielo está las 24 horas del día disponible para todo ser humano. Y no solamente para los pecadores, sino para los creyentes, los cristianos, que cometen errores, faltas y algunas veces también pecan. Pero cuando los confesamos a Cristo, arrepentidos de nuestros pecados, arrepentidos de haber faltado a Cristo, Él con su sangre nos limpia de todo pecado y nos mantiene limpios de todo pecado. O sea que mantenemos limpia nuestra vestidura todo el tiempo. Ahora, toda persona debe todos los días, al orar, hacer un examen de su vida y ver si cometió faltas, errores o pecó ante Dios, para que los confiese a Jesucristo, a Dios, y la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado y permanezca limpio todos los días. Si peca 7 veces, pues 7 veces lo confiesa a Cristo. Si peca 70 veces, pues 70 veces lo confiesa a Cristo. Ahora, lo que sea y cuantas veces sea, recuerde, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado cuando confesamos a Él nuestras faltas, nuestros errores y nuestros pecados. La persona no se puede quedar estancada pensando que falló y ya
se perdió. Usted fue salvo para toda la eternidad. No se puede perder. Ahora no puede acumular pecados sobre pecados, porque eso destruiría su vida y destruiría su vida física y su vida espiritual también. Y usted está llamado a vivir una vida llena de gozo en el Señor, una vida feliz en Cristo. Y si no confía en sus pecados, entonces no podrá vivir feliz, aunque sea un escogido de Dios. Y entonces dirá: ¿por qué no puedo ser feliz cuando veo a todo el mundo feliz? Si confía en sus pecados a Cristo, entonces Cristo los quita, y entonces tiene que venir la bendición de Cristo y el gozo de Cristo a su alma. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa a Cristo alcanza misericordia y entonces prospera espiritualmente, y también Cristo le da bendiciones materiales y prospera materialmente también. Las más importantes son las bendiciones espirituales, que son para nuestra alma. Ahora podemos ver que la vida cristiana es la vida del creyente en el reino de Cristo, viviendo como un hijo o una hija de Dios. Por lo tanto, tiene que entender que el Espíritu de Cristo estará guiándole a usted como individuo y a la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico del Señor Jesucristo. Así como guió al pueblo hebreo por medio del profeta Moisés, Dios guía a su iglesia como cuerpo místico de creyentes, como el Israel celestial, el Israel espiritual. Por eso ha enviado de etapa en etapa, de edad en edad, mensajeros a través de los cuales Cristo en el Espíritu Santo ha estado manifestado, guiando a su iglesia. Y para el tiempo final, dice Jesús: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿De qué cosas? De estas cosas que deben suceder pronto. Recuerden, les cité Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Y en Apocalipsis 22, verso 6, dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas, para manifestar a sus siervos las cosas que han, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y en este tiempo final, Cristo en el Espíritu Santo guía a su iglesia, dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto por medio de su manifestación final. Y guía a cada persona como individuo por medio del Espíritu Santo en cada persona. Y ahora, cada persona creyente en Cristo tiene que estar en el cuerpo místico de Cristo y estar perseverando ahí todos los días de su vida, y estar en el cuerpo místico de Cristo, reuniéndose en las actividades que se llevan a cabo, en donde se canta a Dios, se glorifica a Dios, se le da gloria a su nombre y se escucha su palabra, para así ser edificados y así crecer espiritualmente en el conocimiento de Dios por medio de Jesucristo nuestro Salvador, y así ser preparados
para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y ahora, siendo que estamos en el cuerpo místico de Cristo, a donde Él nos ha colocado en el segundo éxodo, estando nosotros como individuos con el Espíritu Santo, habiendo sido bautizados por el Espíritu Santo, estamos en la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo. Y estamos dentro del cuerpo místico de Cristo, que es el Israel celestial. Recuerden que el pueblo hebreo no podía aislarse una tribu o una persona del pueblo hebreo mientras el pueblo hebreo iba a la tierra prometida. Y cuando entraron a la tierra prometida, tenían que estar juntos también. Una persona, para recibir las bendiciones de Dios, tiene que estar en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Porque como cuerpo místico de creyentes es la iglesia de Jesucristo, la cual está en el nuevo pacto, dentro del nuevo pacto, cubierta con la sangre del nuevo pacto, la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando la persona obtiene nuevo nacimiento, queda dentro de la iglesia de Jesucristo y por consiguiente está cubierto con la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto, y está dentro del nuevo pacto la persona. Y tiene la circuncisión del Nuevo Testamento, del nuevo pacto, que es la circuncisión en el corazón, en el alma. Cristo dijo también en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí están las órdenes de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Qué quiere que yo haga, Señor? Primero, recibir a Cristo como Salvador, ser bautizado en agua en su nombre y recibir el Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento y venir a formar parte de la iglesia de Jesucristo, entrar al reino de Dios. La voluntad de Dios es que todos entren al reino de Dios y obtengan la salvación y vida eterna y vengan a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y luego que trabajen en la obra del Señor Jesucristo. Hemos sido predestinados para estar en el cuerpo místico de Cristo y estar trabajando en la iglesia del Señor Jesucristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nuestra pregunta ha sido contestada en esta ocasión, como fue contestada la pregunta de Saulo de Tarso. Le fue dicho, ve a tal lugar, allá a Damasco, a la calle de la derecha, y allí se te dirá lo que debes hacer. Y le fue dicho lo que tenía que hacer. Por medio de la predicación del Evangelio de Cristo, es dicho a todo ser humano lo que debe hacer. Porque la pregunta de todo ser humano es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? A través de la predicación del Evangelio de Cristo es dada la respuesta a esa pregunta. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y así por el estilo. Y así entra la persona al reino de Cristo. Porque el que no nazca del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios, no lo puede entender. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que no nazca
de nuevo. La voluntad de Dios es que la persona nazca de nuevo, nazca del agua y del Espíritu y entre al reino de Dios. Recibiendo a Cristo como su Salvador, es que se hace posible el entrar al reino de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya hemos visto lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y estando ya dentro del reino de Cristo, el reino de Dios, en la iglesia de Jesucristo, pues a trabajar y a hacer tesoros en el cielo. Porque todo lo que trabajemos en la tierra será contado para cada uno de ustedes y para mí también, para luego recibirlo en galardones, para disfrutarlos en el reino milenial de Cristo. Vean aquellas minas que se refiere a dinero y aquellos talentos que es dinero también, a los cuales le fueron dados, luego no le fueron quitados. Ellos los multiplicaron y al que más tenía y más había hecho, le fue añadido más. Por lo tanto, Dios da a cada uno de sus hijos, con lo cual trabajar para multiplicar su bendición en el cielo. Por lo tanto, lo que Dios le da no se lo quitará, sino que usted trabajando lo multiplica y luego Él le añadirá más a los que más hayan trabajado. Por lo tanto, es realmente una bendición grande trabajar en la obra del Señor Jesucristo. Los que no comprenden, dicen, de los que trabajan en la obra de Cristo y los que trabajan mucho, dicen, se están matando trabajando en la iglesia. Y los que están trabajando en la iglesia de Jesucristo dicen de los que no hacen nada. Y estas personas que no hacen nada, sino que solamente critican, están perdiendo la oportunidad de hacer tesoros en el cielo, de trabajar para su propio beneficio en el glorioso reino milenial de Cristo. Porque todo lo que hagamos, no perderemos la recompensa. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Será recompensado en el glorioso reino milenial de Cristo. Y allí unos van a tener mucho y otros van a tener más, de acuerdo a cómo hayan trabajado en la obra del Señor Jesucristo. Mi deseo siempre ha sido que el grupo de hijos e hijas de Dios de este día postrero sea el que tenga los galardones más grandes en ese reino milenial de Cristo. ¿Y cómo lo lograremos? Trabajando con toda nuestra alma mucho en la obra del Señor Jesucristo. Y Él nos da a nosotros para que nosotros, con eso que Él nos provee, trabajemos en su obra. Él da el poder para las riquezas, y las riquezas más grandes es las que obtenemos en el reino de Cristo, porque son para toda la eternidad. Él nos da la forma para obtener esas grandes riquezas del glorioso reino milenial de Jesucristo, nuestro Salvador. Así es que podemos ver el propósito para el cual Cristo nos da la oportunidad de trabajar en su reino.
no será en vano nuestro trabajo en la obra del Señor Jesucristo. Yo quiero tener el galardón más grande de todos los galardones que Cristo otorgue en su reino milenial. ¿Y quién más quiere tener un galardón así, grande? Ustedes también. Ya hemos visto la forma de lograrlo. Y este es el tiempo y la etapa donde es posible lograr el galardón más grande para nosotros como individuos y para la iglesia novia de Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. Estamos en el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Estamos en la etapa más grande de todas las etapas. Estamos en la etapa de la niña de los ojos de Dios. Estamos en la etapa también de los dos ojos del Cordero, porque el Cordero tiene 7 cuernos y en cada ojo tiene un cuerno. Pero además de eso, un Cordero tiene que tener 2 ojos en su frente, ya no en los 7 cuernos, sino ahí en su frente, en esa parte de su rostro. Y esos son los 2 olivos. Esos son los 2 candeleros de oro. Esos son los ministerios de los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios. Hemos visto el propósito por el cual vivimos en esta tierra y el propósito por el cual Él nos ha llamado a formar parte de su iglesia, para que sepamos la respuesta a la pregunta que hizo Saulo de Tarso: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahora sabemos qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por lo tanto, adelante en el reino de Cristo, en la iglesia de Jesucristo, perseverando y sirviéndole con todo nuestro corazón. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. En cada una de las etapas de la vida de la persona, del ser humano, se lleva a cabo una obra, y esa persona tiene también el derecho y la obligación de llevar a cabo una obra en cada una de las etapas de su vida. Y esa obra debe ser una obra positiva. Y esa obra positiva será de beneficio para el individuo, para su familia, para su nación, para el mundo entero. Pero si esa persona no toma cuidado de cada una de las etapas de su vida, se encontrará con graves problemas, porque hay una ley divina establecida por Dios y conocida como la ley de la siembra y de la cosecha, o sea, la ley de la reproducción. Y esa ley establece que lo que el hombre siembre, eso ha de cosechar.
De esa ley estuvo hablando el Señor Jesucristo cuando dijo: lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Así es que es la ley de la reproducción, la ley de la siembra y cosecha. Por lo tanto, toda persona en esta tierra necesita conocer esta ley, ya que toda persona desea producir buenos frutos, desea ser una persona que sea de beneficio, de ayuda, de bendición a su familia, a su comunidad, a su nación. Por lo tanto, la persona necesita colocar en su corazón y en su espíritu una buena simiente para producir buenos frutos en esta vida terrenal.